¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a responder las preguntas claves para entender el COVID-19, enfermedad que ya se ha propagado en prácticamente todo el mundo. Nos acompaña en esta ocasión Erika Retamal, tecnóloga médica y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Erika, muchas gracias por acompañarnos. Hola Daniela, mucho gusto. Aquí estamos, desde el teletrabajo. Así es, muchos. Erika, partamos de lo más esencial. ¿Cómo podríamos definir esta enfermedad y qué características tiene? Bueno, creo que lo fundamental es decir que es una enfermedad transmisible, es decir, se transmite de persona a persona, causada por un virus. ¿Ya? ¿Qué tipo de virus? Un virus, coronavirus, una especie de coronavirus, el SARS-CoV-2. Y esto produce el COVID-19. Otro aspecto importante de este virus es que tiene un periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que la persona se expone hasta que presenta signos y síntomas. Eso es lo que se llama periodo de incubación. Y este periodo de incubación va desde el momento de la exposición hasta 14 días. Eso es lo que se describe en la literatura. Promedio de 5 a 6 días. ¿Ya? Entonces, más o menos el promedio o la gran mayoría de las personas va de 5 a 6 días y ahí aparecen los primeros signos y síntomas desde el momento que se expone. Otro aspecto importante podría ser el R0, que es la cantidad de casos que da un primer caso primario. Entonces, una persona que tiene COVID-19 podría contagiar a otro. Eso es lo que se llama R0. Y en estos momentos en el país está alrededor de 2. Eso es como lo más importante de la enfermedad COVID-19. Sí, el periodo de incubación, usted lo menciona, es variable. ¿De qué depende finalmente? Depende mucho de las defensas del huésped y todo eso. En todas las enfermedades transmisibles, este periodo de incubación tiene un margen dependiendo del tiempo que tienen, ¿ya? O sea, hay un promedio, pero podría ser, hay personas que al segundo día de exposición ya presentan signos y síntomas, y otros que al 10º día. Por eso se habla de que en promedio 5 a 6 días es como después de que yo me expongo, me van a aparecer los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Bien, ¿y cuáles son los primeros síntomas? Bueno, los primeros síntomas y signos se han descrito como fiebre sobre 37,8, tos seca, dificultad para respirar. Ahora se ha visto también que un porcentaje importante de la población puede presentar dificultad para tragar. ¿Ya? Se han descrito diarreas, conjuntivitis. Entonces hay que estar alerta con todos esos signos y síntomas. Lo que no se ha visto es congestión nasal o rinorrea, o en muy pocos casos, especialmente en niños pequeños, podrían haber esos signos y síntomas, como para diferenciarlo de un resfrío común, que da con harta congestión nasal y mucosidades. Claro, ¿y esos síntomas aparecen todos de inmediato? ¿Aparecen unos primero, otros después? Van apareciendo la gente que hay, todo depende de cómo actúa el cuerpo del huésped, en este caso del que está enfermo, ¿verdad? Pero se describen que a muchas personas empiezan todos juntos, o si no, otros empiezan con malestar general. ¿Ya? Malestar general, se sienten cansados, muy cansados, ¿ya? Y con dolores musculares, con mialgia. Pero va a depender mucho de cómo esté la inmunidad de esa persona o cómo reacciona ante la infección viral. Ya, ¿hay algún síntoma clave que yo pueda detectar y que yo piense, sí, probablemente tengo el COVID-19? La dificultad respiratoria, yo creo que es fundamental la dificultad respiratoria. Dificultad para respirar. Eso de que no poder inspirar y mantener esa inspiración, yo creo que es fundamental. Sí, porque hay personas que tienen un poco de fiebre, empiezan a tomar analgésico, entonces como que podrían enmascarar ese síntoma. Pero la dificultad respiratoria ya es decisiva, y es dificultad respiratoria franca. ¿Eso es grave? O sea, la persona que tiene dificultad respiratoria se siente muy mal, y eso podría llevarla a cuadros más graves. Pero no pasa en toda la población. Recordemos que hay un pequeño porcentaje de la población que va a presentar dificultad respiratoria severa. ¿Sí?
Sí. Sí, recordemos también los grupos de riesgo. Ya, los grupos de riesgo son principalmente adultos mayores. Ya se ha visto que la letalidad, es decir, las personas con COVID-19 que lamentablemente fallecen, aumenta de los 60 años para arriba, ¿ya? Siendo mayoritariamente sobre 80 mucho más letal esta enfermedad. Y lo otro son las personas que tienen diabetes, hipertensión. También se ha visto que esta población también tiene mayor riesgo. ¿En los niños no actúa, no es tan grave? En los niños se ha visto que no es tan grave, pero igual es de cuidado si el niño tiene alguna comorbilidad, ¿ya? Porque pueden haber niños que tienen otras enfermedades de base y también podría ser peligroso. Los niños sí, los signos y síntomas se ven como mucho más leves. Eso es lo que se ha descrito a nivel mundial. En Chile ya tenemos niños contagiados, entonces ojo con eso también. La letalidad ha variado, eso depende de algunos factores. Sí, el fenómeno de la letalidad es bastante curioso porque la letalidad en Chile es baja, ¿verdad? Tenemos una letalidad muy baja, es decir, mueren pocos de los pacientes contagiados con COVID, mueren pocos. Pero a nivel mundial se mantiene de 3 a 4%. ¿Cuándo se ha visto que aumenta? Cuando existe colapso de los sistemas sanitarios, ¿ya? Y ha llegado a 6% en el caso de Inglaterra, de España y de Italia, llegó al 6%, 5 o 6%, pero principalmente por el colapso de los sistemas sanitarios. ¿Ya? Esa es como la variación. La letalidad baja si el sistema sanitario toma medidas adecuadas para evitar que esto también baje. Claro. Esa es la variación de la letalidad. ¿Y la letalidad en los adultos mayores tiende a aumentar? Claro, en realidad la letalidad en los adultos mayores, por ejemplo, de 60 años, es alrededor de un 4%. ¿Ya? Después va subiendo y sobre los 80 años podemos llegar a un 14 o 15% de letalidad. ¿Ya? Es decir, pacientes que tienen COVID-19 en ese rango etario, de 100 podrían morir 15 a 16 personas. De ahí entonces la importancia de adoptar medidas de prevención. Exacto. Principalmente en los adultos mayores y en toda la población. En estos momentos uno ve cifras bajas porque ve porcentajes, pero si tenemos miles de personas contagiadas, estos números son importantes. Entonces, no desestimar la letalidad, aunque en el porcentaje suena bajo, pero son personas. Entonces, estar consciente de eso y exacerbar las medidas de prevención y distanciamiento social y quedarse en casa y todo lo que ya sabemos. Sí. Otro aspecto importante también tiene que ver con el contagio. ¿Es altamente contagioso este virus? A ver, no es de los más contagiosos. Ya. Pero existe el fenómeno que no existe vacuna. Este es un virus nuevo, por tanto no tenemos inmunidad. Todos somos susceptibles. Y por eso, o sea, si la población a nivel mundial es toda susceptible, va a haber un contagio mayor, más rápido, porque no va a existir lo que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cómo nos protegemos a los que no están vacunados de los vacunados. Y aquí no hay vacuna, entonces no existe esta inmunidad de rebaño. Por eso tiene una alta contagiosidad. El R0, que es la contagiosidad, ¿cuánto contagia? Es alrededor a nivel mundial de 3%, de 3, 2 y tanto, 3. ¿Ya? Y aquí en Chile vamos en alrededor de 2. Ya, por ejemplo, una persona que tiene COVID-19, si no se toman medidas de prevención, ¿a cuántas personas podría contagiar? Alrededor de 2. Alrededor de 2. ¿Ya? Eso es más o menos esto. Una persona contagiada, un caso primario, en el transcurso de 5 días, podría contagiar a otras 2 personas. Eso es más o menos lo que indica el R0. Bueno, y si esto vemos 2 y después esas 2 van a contagiar a 4 y esas 4 van a seguir contagiando y así se llega a cifras exponenciales. Claro.
Y por eso la reiteración de mantenernos en nuestras casas, del aislamiento social, que es súper importante. Exacto. El R0 va bajando en la medida que mantengamos medidas de distanciamiento social. ¿Ya? Que estemos en la casa, que salgamos lo menos posible, si salimos, la recomendación ahora del ministerio es usar mascarilla, distanciamiento igual, 1 metro, 1,5 de distancia a las personas, lavado de manos, si no tenemos agua y jabón, alcohol gel. Entonces, claro. Insistir en eso. Usted lo mencionaba igual, no hay vacuna. ¿Cuánto podría tardar eso? Bueno, en general las vacunas demoran harto tiempo, o sea, en menos de un año no podríamos tener vacuna, o podría haber, pero las vacunas pasan por diferentes etapas. ¿Ya? Primero que tenemos que tener es la secuencia del virus, que ya la tenemos, bien, y de ahí empezar a hacer pruebas si esa pequeña porción del virus es capaz de producir una respuesta inmune, la capacidad de inmunogenicidad que se llama. ¿Ya? Y de ahí empezar a probar si no tiene efectos colaterales, ¿ya? Si esta vacuna no produce más molestias que las que pretende prevenir. Después, y una serie de ensayos clínicos en animales, en humanos, pequeño porcentaje de humanos, después gran porcentaje de seres humanos. Entonces, eso requiere mucho tiempo, haciendo todos los resguardos éticos de no probarla en población susceptible y todo eso. Ya. Ese periodo de prueba, ¿cuánto aproximadamente se podría tardar? Mínimo un año. Mínimo un año. Claro, las vacunas se demoran mucho tiempo. Sí. ¿Y actualmente dónde se está gestionando la vacuna? ¿Dónde se está realizando? En estos momentos yo entiendo que están haciendo en China pruebas de vacuna y en Estados Unidos o en Europa, por ahí. Pero se están haciendo pruebas de vacunas porque al no tener al ser toda la población susceptible, se necesita urgente una vacuna. Además que no sabemos qué comportamiento puede tener el virus. Si el virus después va a ser como la influenza, que todos los años va a haber que crear una vacuna, ¿ya? No sabemos. Hay mucha en el virus que apenas tiene más o menos 6 meses, 5 meses. Hay muchos temas que se están investigando y por eso las medidas van cambiando y todos los días sale evidencia nueva. Sí, las medidas van cambiando, por ejemplo, las mascarillas. Claro. En un comienzo nos decían que solamente las podían utilizar las personas que estaban contagiadas. Ahora que se pueden usar, ahora obligación utilizarla en el transporte público, si vamos al supermercado. ¿Es parte de este proceso? Claro, en esto de que las medidas van cambiando, primero el uso de mascarillas no protege 100% de la infección, hay que tener súper claro eso. O sea, yo puedo usar mascarillas, pero si uso las mascarillas y no me lavo las manos antes de ponerme la mascarilla, si no mantengo la distancia social, igual me puedo contagiar. Todas las medidas se van sumando y son necesarias. ¿Por qué las mascarillas se resguardan? Principalmente para que se use el sistema sanitario, los profesionales de la salud usen las mascarillas, porque ellos hacen procedimientos en los pacientes, entonces están cerca de los pacientes, ya confirmados. Por tanto, por eso se hace hincapié de esta medida de prevención, que sea con mascarillas de tela, principalmente entre más gruesa mejor, y en la mascarilla, entre más gruesa, solo protege un 40-50% de la infección. ¿Ya? Eso también hay que dejarlo súper claro. La mascarilla no reemplaza a las otras medidas de prevención. Okay. Todas tienen que hacerse juntas. Sí, usted mencionaba también que es un virus nuevo, que hay incertidumbre. ¿Cómo enfrentamos, cómo el sistema de salud enfrenta esa situación? Bueno, en primer lugar, ha sido complejo. Yo creo que todo esto no estábamos a lo mejor preparados emocionalmente para tener un tipo de pandemia. Uno veía en las películas las pandemias y todo eso, pero in situ, con este virus que lo vivimos en tiempo real, digo yo. O sea, lo vamos viviendo inmediatamente, o sea, pasa algo, inmediatamente tenemos la información de otros países y todo eso, entonces
existía a lo mejor un poco de falta de preparación en ese aspecto, de tener la parte emocional, psicológica más preparada. Sin lugar a duda, el personal sanitario ha demostrado su profesionalismo a toda prueba. Y tal vez lo que yo echo de menos, y mucho ya se ha comentado, esto de la duda que tenemos de los datos. ¿Ya? O sea, si los datos están atrasados, no están atrasados y todo eso, y eso genera una incertidumbre mayor. ¿Ya? En tiempos de incertidumbre surge como más problemas a lo mejor que es teniendo la certeza de que los datos que se están dando son efectivos. Entonces, ese es como un problema que yo veo, aparte de la falta de insumos, que es notoria. O sea, no puede ser que el personal de salud tenga que estar haciendo mascarilla ahora en sus hospitales, la falta de guantes también. Entonces, eso es preocupante, y es preocupante el colapso que puede existir con la ventilación mecánica, una vez que lleguemos al pic, que ahora se atrasó un poco para mayo, que lo teníamos ahora en abril, pero se atrasó gracias a las medidas de cuarentena que han habido, la suspensión de clases. Este pic se atrasó un poquito, pero eso no quiere decir que no vaya a haber una gran cantidad de pacientes contagiados, y eso puede llevar al colapso del sistema sanitario. Esa es como la gran preocupación. Y aparte que colapse el sistema sanitario por falta de insumos, también puede colapsar por una gran cantidad de funcionarios de la salud contagiados. Y eso va a generar gran ausentismo. Entonces no sabemos si hay más una personal capacitado que venga detrás, especializado en, por ejemplo, la manipulación de ventilación mecánica. Ese es como el gran temor que se tiene, y por eso se trata de aplanar esta curva, para evitar el colapso del sistema sanitario. Usted lo mencionaba, estamos viviendo una pandemia en tiempo real. ¿Esto qué ha significado? ¿Tiene aspectos positivos, también negativos? Yo creo que el aspecto positivo es que todos sabemos que existe el COVID-19, o sea, nadie en estos momentos puede estar ajeno a que existe esta nueva enfermedad, esta enfermedad emergente, y que existen ciertas medidas de prevención. El aspecto negativo que yo podría ver es la sobrecarga del sistema sanitario. Esta suerte de incertidumbre, de duda general de que existe si los datos son reales o no son reales. Entonces, esta incertidumbre creo que no beneficia a nadie, ¿ya? Y además afecta la carga emocional de muchas personas que ya tenemos en el país una salud mental deteriorada. Creo que esto, a la larga, va a traer consecuencias en ese aspecto también. Claro, sí. ¿Cómo nos afecta a todos igual el COVID-19? ¿Hay determinantes sociales que influyen? Súper interesante la pregunta. El concepto de determinantes sociales son todas aquellas condiciones o factores donde la persona nace, crece, trabaja, estudia, y finalmente estos diversos factores determinan inequidades en salud. Entonces, si nos vemos, por ejemplo, el caso de que yo te comentaba que la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo para la infección por COVID-19 complicada, ¿verdad? Que se complica la infección por COVID-19. Bueno, pero la prevalencia de hipertensión y diabetes se da en el país en los sectores con menos de 8 años de escolaridad. Esos sectores, o sea, personas que tienen menos de 8 años de escolaridad pueden acceder a trabajos de menor remuneración, y por tanto es una medida de nivel socioeconómico. Entonces estamos diciendo que las personas diabéticas e hipertensas en el país tienen menos años de escolaridad y tienen una menor situación socioeconómica, y esos pacientes van a estar con mayor riesgo de complicaciones como el COVID-19. Además, tenemos el trabajo es otro determinante social. ¿Qué personas son las que no pueden guardar cuarentena y tienen que salir a exponerse? Lo mismo, personas que mayoritariamente trabajan sin contrato o bien son honorarios y tienen que salir sí o sí a buscar su manutención, dinero para mantenerse día a día.
Y en relación, por ejemplo, a los determinantes sociales, un determinante social muy importante es el género. Y en este aspecto, las mujeres, ¿verdad? Las mujeres sabemos que son mayoritariamente las que tienen labores de cuidado y de contención. Entonces, en estos momentos tenemos a mujeres en teletrabajo en la casa, las que pueden acceder al teletrabajo, trabajando en su labor asistencial, trabajando además en el cuidado de los niños, trabajando con las tareas, y todo eso lleva una sobrecarga emocional para ellas. Además, se ha visto que existe aumento de la violencia intrafamiliar en estas casas, donde pueden existir ya antecedentes de violencia. El estar confinado a un espacio a lo mejor reducido va a aumentar estas consecuencias de violencia intrafamiliar. Hay una sobrecarga general para todos, pero en mayor porcentaje para las mujeres. Por una parte, entonces, están los grupos de riesgos también expuestos y las determinantes sociales también influyen. ¿Esto qué refleja? ¿Cómo estamos en materia de salud? Bueno, en materia de salud en el país estamos claros que hay como deudas pendientes, ¿verdad? Tenemos un sistema mixto donde mayoritariamente la población, el 80% de la población más o menos, está en FONASA y hay un porcentaje menor en ISAPRE. Pero, ¿quiénes están en FONASA? Mayoritariamente la población con menores ingresos, mayoritariamente mujeres y adultos mayores. Y en la población de ISAPRE tenemos una población con menos factores de riesgo. Harto hombre joven, que tiene menores factores de riesgo, y población con mejores ingresos. Entonces, este sistema ya teníamos esta dualidad y que esperemos que no se acreciente con esta pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Pero ya teníamos un sistema difícil, complejo. Además teníamos deficiencia en los insumos, deficiencias en los especialistas, por ejemplo, médicos especialistas del sector privado y público no se comparaban y todo eso. Ya teníamos como problema, entonces esto puede exacerbar aquellos problemas que ya estábamos evidenciados. Falta por avanzar entonces, hay desafíos pendientes en esta materia. Claramente desafíos pendientes. Uno de los desafíos es tener un seguro único y universal de salud, que es una demanda que se hizo desde los gremios, desde octubre en adelante, esto del concepto de salud universal, ¿ah? Salud para todos y de igual calidad para todos. Sí. Y todas. Sí. Erika, para finalizar, ¿qué porcentaje de la población se recupera tras adquirir el COVID-19? A ver, el porcentaje de la población, primero hay que dejar claro que cómo se distribuye esto. Nosotros tenemos que hay alrededor de un 80%, de un 40% que tiene signos y síntomas leves. Un 80% de los contagiados que podría tener mayor sintomatología y requerir algún tipo de hospitalización. Después hay un 15% que necesitaría hospitalización y un 5% que necesitaría hospitalización y ventilación mecánica. ¿Ya? De ese 5%, algunos pacientes no logran salir de la ventilación mecánica. ¿Ya? Eso está claro, y lamentablemente fallecen. Entonces, el porcentaje de recuperación, si nosotros lo vemos pensando que la letalidad es alrededor de un 3%, ¿ya? De los pacientes contagiados, solamente lamentablemente, tres personas podrían morir. Nosotros tendríamos un porcentaje de recuperación de 97%. O sea, la mayoría de las personas que van a contraer el COVID-19 se van a recuperar. Y lamentablemente podrían existir muertes. Lo que no queremos es que queremos que este porcentaje de letalidad sea mínimo. ¿Ya? Entonces, por eso se extreman las medidas de prevención y distanciamiento social. Hay que ser súper así solidario. Yo puedo sentirme súper bien, yo no, pero ser joven, ya, ser joven,
y no tener mayores factores de riesgo, pero existe la posibilidad de que yo pueda contagiar a otros que sí tienen factores de riesgo, que sí no van a poder acceder a una atención oportuna también. Entonces, ojo con eso, sobre todo apelar a la solidaridad de las personas y hacerse responsable también. Sí, bueno, apelar a la solidaridad, ser responsables, el autocuidado es importante, pero también nosotros podemos proteger al resto, ¿cierto? Claro, esa es la idea, o sea, también proteger al resto. Cuando yo, sin signos y síntomas, uso mascarilla, salgo, mantengo la distancia y todo eso, estoy protegiendo al resto de las personas, ¿ya? Entonces, es súper importante eso. Yo tengo que ser solidario en esto. No podemos, solos no salimos de esto, ¿ya? Hay que pensar en una acción sinérgica de toda la comunidad. Perfecto. Queremos agradecer a Erika Artamal que nos acompañó en este capítulo. Muchas gracias, Erika. Ya, pues gracias y nos estamos viendo. Nosotros nos separamos solo un momento y ya volvemos con más Hablemos de Salud. Y ya estamos de regreso y hemos escuchado durante los últimos días que la distancia social, o más bien la distancia física, puede salvar vidas. Para hablar de este tema, en este bloque nos acompaña Nicolás Ayala, tecnólogo médico y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nicolás, ¿qué significa este concepto y por qué es tan importante para evitar precisamente la propagación de este virus? Bien, el distanciamiento social es una medida que se aplica, ¿cierto?, de manera tal que las personas puedan llevar una distancia de cerca de 1 metro. Esta es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Y eso porque sabemos que el coronavirus tiene la capacidad de transmitirse a través de aerosoles, es decir, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros podemos toser, por ejemplo, estamos emitiendo pequeñas partículas y estas pueden alcanzar un radio aproximado de 1 metro, o algunos estudios sugieren que incluso un poco más. Sin embargo, las últimas recomendaciones que ha hecho la Administración Nacional de Salud, ¿cierto?, es decir, el Ministerio, recomiendan que nosotros también utilicemos mascarilla en espacios públicos o en espacios donde la circulación está un poquito más restringida, llámese el uso de metro, el uso de bus, al momento de ir a comprar al supermercado, por ejemplo, o al momento de dirigirse a un centro asistencial. Entonces, sumado a esta distancia, más el uso de elementos de protección personal, se puede estar previniendo un nuevo contagio del virus. Y una persona con COVID-19 en promedio, ¿a cuántas personas pudiese contagiar? Efectivamente, el coronavirus tiene la capacidad de infectar aproximadamente entre 2 a 3 personas, según las estimaciones que han hecho algunos estudios. Sin embargo, hay pacientes o hay infectados que en el día 5 o 7, donde se presenta la mayor cantidad de síntomas, tienen la capacidad de infectar hasta 16 personas. Entonces, estos números son súper variables, depende mucho de la condición clínica del paciente, y también se ha visto que los pacientes o los infectados que hacen cuarentena en sus hogares tienen mayor probabilidad de contagiar a la familia. Entonces, hay que tener todos esos factores en consideración al momento de decir, bueno, a cuántas personas puede contagiar una persona infectada. Otro dato relevante en términos epidemiológicos, también se dice que para poder contener una enfermedad, la tasa de contagio tiene que ser lo más parecida a 1. Ahí nosotros recién vamos a estar bajando la curva de manera significativa, y todos estos esfuerzos se van a ver traducidos en que en la medida que pasan los días aparecen los nuevos casos que van apareciendo, bien digo, van a ser cada vez menores. Sí, y respecto a las medidas de sanitización, el virus, ¿cuánto puede durar en las diferentes superficies? Claro, lo que sucede es que efectivamente el virus tiene la capacidad de permanecer viable o tiene su potencial infeccioso estando en superficies, por ejemplo, en plástico o madera puede estar de 2 a 3 días, en forma de aerosol puede durar cerca de 3 horas o un poco más, y en el cobre puede permanecer cerca de 2 horas. Entonces, claro, todos los esfuerzos que sugieren a descontaminar, desinfectar superficies de alto tráfico, ya sea en el hogar, por ejemplo, manilla, superficie, artefactos, algunas zonas de la cocina o también en centros asistenciales,
van en una praxis en que permitan controlar la propagación del virus. Ahora, la evidencia actual sugiere que esta no es la principal vía de contagio, entonces, claro, pero ante la sugerencia y ir mitigando los nuevos casos, claramente una medida que será favorable adoptar. Ahora, los estudios posteriores tendrán que decir si esta fue eh, la mejor medida en términos de costo-efectividad, pero sí se ha demostrado que el virus tiene la capacidad de permanecer viable en superficies y alguna cantidad de horas o alguna cantidad de días considerable. Sí, hemos visto además que se han implementado algunas barreras sanitarias. ¿El control de temperatura en este momento es una medida, un factor importante? En respecto a las barreras sanitarias, claramente tienen una función bastante particular que consiste en regular o tener algún grado de control cualitativo y cuantitativo de las personas que se mueven en un territorio u otro. Y la medición de la temperatura corporal, bien digo, es una forma de poder incluir algún valor objetivo dentro de esta medición. También la barrera sanitaria lo que asegura es que, bueno, las personas que están en cuarentena puedan ser detectadas en caso de que no estén siguiendo esta indicación, que es muy relevante porque, como lo mencioné anteriormente, la persona que está diagnosticada con COVID-19 puede estar generando o infectando a más personas, ya sea en los primeros días de la infección como en los últimos días de esto. Entonces es importante cerciorarse de que las personas que están con cuarentena estén llevando a cabo este procedimiento. Ahora, respecto a la temperatura, hay algo muy importante que señalar, que bueno, en Chile y en algunos países se ha visto de que la presencia de fiebre no siempre ha sido el signo más relevante para conducir a la orientación diagnóstica, a pesar de que muchas guías clínicas así lo sugieren. Sin embargo, claro, las personas que requieren algún grado de hospitalización o tienen algún cuidado de paciente crítico, la fiebre sí ha sido un valor eh, importante como dentro del cuadro clínico en que se ha presentado, pero las personas que han tenido una presentación asintomática o de manejo domiciliario, la fiebre no siempre ha sido el mejor indicador. En otros casos está, por ejemplo, la tos seca, la dificultad respiratoria como signo y síntoma del cuadro gripal. Y respecto a las personas que tienen COVID-19, ¿cuándo es recomendable que ellos permanezcan en sus casas realizando la cuarentena? Bien, claro, hay manejos que se pueden hacer de forma ambulatoria y bueno, también cabe recordar que el corte que se hizo al 11, bien digo, de febrero del presente año sobre los 72.000 casos y fracción que se habían generado en China, claro, la presentación clínica y así más o menos ha sido la tendencia actual, es que cerca del 80% de los contagios tienen una presentación leve o asintomática, cerca de un 14% tienen una presentación intermedia que requieran algún grado de hospitalización y más o menos entre el 4 y el 6% tendría algún requerimiento de manejo crítico. Entonces, en este tenor, claro, cualquier esfuerzo que implique que un paciente que esté hemodinámicamente estable, que esté saturando bien, que no tenga algún compromiso mayor y que pueda tener algún manejo ambulatorio, sobre todo en personas jóvenes, se sugiere y el clínico indica que el manejo se debe hacer en el hogar. Y esto también, claro, genera una mejor oferta de cama en centros asistenciales, ya sea de mediana o gran complejidad. Claro, ¿y qué medidas además de autocuidado son fundamentales durante todo este proceso? Claro, efectivamente las personas que requieren algún manejo domiciliario deben tener las precauciones con su familia, ya sea dentro de lo posible, si la realidad o las condiciones materiales inmediatas lo permiten, por ejemplo, tener alguna habitación de uso especial, que cierto, la puerta permanezca cerrada y tenga muy buena ventilación hacia el exterior, eh, disminuir al máximo el la interacción con el grupo familiar o con las personas que viven en ese recinto, ya sea para prevenir el proceso cierto de aspiración o de contacto con aerosoles de la persona que está con indicación de cuarentena por efectos de infección.
también algunas recomendaciones de higiene, es decir, utilizar desinfectantes para superficies de alto tráfico, ya sea manillas, refrigeradores, artefactos del baño, y algunas superficies ciertos escritorios que puedan tener o mesas como mesas en espacios compartidos que también pudiera hacer que la persona que esté contaminada, que esté infectada con COVID-19 pueda utilizarlo en algún momento. Entonces es importante manejar buenos protocolos de desinfección, ya sea con alcohol al 70% o solución con hipoclorito de sodio comercial, diluyéndola al 0,1%. Entonces, esto ha demostrado, según los estudios, de que efectivamente los virus del SARS se inactivan con estos agentes químicos. El distanciamiento social también es importante mantenerlo incluso en el hogar para personas que están confirmadas con COVID-19 y que requieren algún manejo ambulatorio. Ahora, respecto al personal médico, es relevante porque claro, si bien se dotan de los elementos de protección personal o algunos establecimientos pudieran adolecer de esto en algún momento, claro, el elemento de protección personal como alguna mascarilla con algún filtro importante como la N95 va a disminuir la probabilidad de contagio, pero claro, como estamos en fase 4 y existe una alta transmisibilidad comunitaria, es difícil saber si la persona o el clínico o algún servicio de apoyo tuvo algún contagio en ese momento o por algún manejo de un caso, que puede ser muy probable, o como también porque fue en algún contacto en la vida del día a día. Entonces, claro, si bien los elementos de protección personal aseguran o generan un piso de protección para el contacto o para evitar, bien digo, el contacto con el virus, no siempre podría explicarse por esto un brote al interior de un hospital o de un centro asistencial. Nicolás, ¿y qué factores se debiesen considerar al momento de declarar cuarentena total en las diferentes comunas, como lo hemos visto en algunas partes del país? Unas medidas sin duda alguna positivas respecto a la cantidad de personas que se pueden enfermar o a los nuevos contagios. Pero sin embargo sí debe tener algunos detalles a analizar, como por ejemplo aspectos económicos, aspectos laborales, sociodemográficos. En Chile tenemos el caso de que el 70% de las personas tienen ingresos menores a 550.000 pesos y si tuviéramos que ajustar esto en alguna medida y lo lleváramos al cómo se comporta el 50% de menor ingreso, claro, nos damos cuenta de que el 50% gana menos de 330.000, lo cual uno lo invita a preguntarse, bueno, ¿qué haces en una familia con 3, 4 hijos que tienes que pagar necesidades de gastos básicos, luz, agua? Tienes que pagar el arriendo o el dividendo según aplique. ¿Qué haces con 330.000 pesos? Y sobre todo cuando vienen de una fuente que, claro, que no es un contrato regular, ingresos informales, ingresos no registrados, ingresos en boletas de honorario. Y hemos visto también que hay una contracción importante de la economía. Entonces, ¿cómo puedes hoy día las autoridades pueden tomar una decisión de ese tipo sin barajar estos otros aspectos? Efectivamente, es muy compleja de tomar esta decisión sin tener algún efecto colateral, pero no queremos que efectivamente, claro, más gente siga enfermando, más gente siga teniendo un desenlace fatal de esta enfermedad y tampoco es favorable que las personas queden descubiertas. O sea, proponemos cuarentena, pero no hay medidas suficientes como para que las personas puedan permanecer tranquilas en sus casas para proveer el ingreso, para solventar las necesidades básicas al menos. Respecto a la cuarentena como tal, respecto a la poca evidencia que hay, por ejemplo, el análisis Cochrane que salió hace poco, ahora en abril, claro, se tomaron 29 estudios y con la experiencia del SARS del 2002, del MERS del 2012 y del COVID-19, y bien, cuando se hace el análisis sugiere que, claro, cuando se aplica la cuarentena, es decir, que las personas permanezcan en su casa y la restricción de los servicios, el análisis dice que claro, la incidencia de la enfermedad, de la pandemia en estudio, puede disminuir entre un 40 y un 80% en algunas regiones, e incluso la mortalidad puede reducirse desde un 30 a un 60%. Entonces, sin duda alguna, en vista de la poca evidencia que hay en términos de análisis metodológicos para sugerir o para hacer la toma de decisión de cuarentena, sin duda alguna ayuda y es muy positiva porque los efectos
están ahí de forma inmediata. El asunto es que, claro, si prolongar la cuarentena de forma sostenida con la restricción de servicios básicos, o con la restricción de los servicios, es decir, la libre circulación, el cierre de los centros comerciales, el cierre de la actividad agrícola o qué sé yo, esto también tiene que sumarse también con otro paquete de medidas que implique que las personas que allí trabajan tengan la capacidad suficiente como para solventar esta necesidad. La cuarentena sin duda alguna es efectiva, pero también tienen que acompañarse de otro paquete de ayuda para las personas. Bien, Nicolás, te queremos agradecer que nos hayas acompañado en este bloque explicando además temas tan importantes como es la cuarentena y el distanciamiento físico, un aspecto clave para evitar contagios del COVID-19. Adiós, Daniela, gracias por la invitación, gracias a ustedes y que sea muy buen día. Y así finalizamos un nuevo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Siga junto a la programación de Campus TV.